debe tomar. Ya me ha entrado ahora la mala hora. Grazie. Muchos ojos, ¿no? Que me están mirando ahora. El murales más famoso de toda la ciudad. Aquí estoy definitivamente en una zona para nada turística. Proprio morto, mamma mia. Mai vista cosa già in vita mia. Acabáis de ver contrabando de cigarrillos. Es literalmente pasta. El chico me intentaba intimidar de... Joder. Occhio. Lo que acabáis de ver es un scam. Casi me hace llorar. Ves Nápoles y luego mueres. Con estas palabras el escritor alemán Goethe, joder que aquí me matan, se alejaba de este bonito lugar. Estoy hablando de Nápoles, una de las ciudades más emblemáticas, más icónicas de mi bonito país, Italia. Pensá que aquí en 1889 se inventó... Buongiorno, ciao. Se inventó uno de los platos más famosos, yo creo, junto al hamburguesa y al sushi, de todo el mundo. Estoy hablando de la pizza. Aquí el pizzero Raffaele Esposito creó la margarita en honor a la reina Margarita. Mirad aquí. Qué pasada, este es el buen Garibaldi, os hablo de él un poquito más tarde. Y sus ingredientes, la albahaca verde. Joder. Cuidado aquí con los pigeons, que son más agresivos que las personas. La albahaca verde, la mozzarella blanca y el tomate rojo simbolizan, bueno, recuerdan la bandera italiana. Estoy pasando por aquí porque en esta zona hasta las 12 está el mercado de Forcella, que es el mercado de contrafacción más importante de la ciudad. ¿Dónde nos encontramos geográficamente hablando? Estamos en la parte occidental de Italia, debajo del volcán Vesubio, y aquí viven más o menos 1 millón de personas. Entonces no es un pueblo pequeñito, pero vamos, tampoco una metrópoli. Igual lo puede parecer, ¿por qué? Porque el tráfico, como se puede apreciar, por lo menos espero, es muy caótico. Un tráfico que yo definiría un caos ordenado, porque todos saben dónde tienen que ir, pero veis que las personas cruzan, hay muchos en moto sin casco, cosa que de hecho está mejorando muchísimo, porque hace 10 años aquí era totalmente una jungla. ¿Tenemos que hablar solo de las cosas positivas? Creo que no. Pensad que aquí, en el siglo XIX, se creó la mafia napolitana. ¿Cómo se llama la mafia napolitana? Se llama Camorra, que a diferencia de otra mafia, como por ejemplo la siciliana, que se llama Cosa Nostra, tiene una estructura diferente, tiene una estructura descentralizada. No hay un poder fuerte único, hay muchas familias, muchos clanes que se reparten el tráfico de armas, droga, prostitución, etcétera, etcétera. Yo en realidad ya he estado aquí. Hace un año he grabado en Scampia, te lo dejo aquí arriba, una de las zonas más brutales estéticamente que he visto en toda mi vida, sino la más brutal. Estos edificios loquísimos a forma de vela. Hay un sol, madre mía, estoy grabando. Finales de septiembre y hay 32 grados. Aquí detrás un señor que le encanta la cerveza y se ha tomado una de más. Hoy vamos a ver otra cosa, hoy vamos a ver todo lo que está aquí detrás mío. El centro histórico, para ser más preciso, 2 barrios. El barrio de Forcella y el barrio español, Quartieri Spagnoli. Son zonas que, os lo explicaré más tarde, se están intentando remodelar con el tiempo, pero siguen siendo lugares bastante complicados, sobre todo, como siempre, si te mueves de noche. Ahora vamos por aquí. Como podéis ver alrededor mío, estoy en una zona muy multicultural y también un poquito marginal, la verdad. Hay mucha sociedad, hay personas que se ve que sufren o de drogadicción o que viven en la calle, muchos ojos que ahora mismo me están mirando. Así que dejamos Piazza Garibaldi, que la tengo aquí detrás mío, y nos adentramos en estas pequeñas calles. Mientras me alejo, damos algunos datos sobre Piazza Garibaldi. Piazza Garibaldi, obviamente, el nombre deriva de Giuseppe Garibaldi, la persona más importante para la unificación de Italia en el siglo XIX. ¡Ciao! ¡Eccolo lì! No tengo ni idea de lo que me has dicho, porque hablan dialecto bastante cerrado,
que pero, interesante, en dialecto napolitano es patrimonio inmaterial de la humanidad, según la UNESCO. Entonces, Plaza Garibaldi, una plaza enorme, muy bonita, enfrente de la estación central. ¡Chao! Enfrente de la, son muy simpáticos los napolitanos. Enfrente de la estación central, aquí podemos ver que puedes comprar si quieres unas gafitas nuevas, ¿por qué no? Y desde 2013 se intentó remodelar un poco la zona, hicieron abajo un mercado, hicieron áreas verdes, zonas un poco más amigables para los peatones. Vamos para allá, que estoy cansado un poco del ruido de los coches y ya nos adentramos. Entonces intentaron remodelarlo de esta manera con bajos resultados. ¿Por qué? Porque un poco la camorra, un poco, yo igual siempre con reojo voy mirando, un poco la camorra, un poco esta multiculturalidad, ¿no?, que hay detrás, que puede aportar muchísimo, pero cuando es una multiculturalidad desesperada, pues no aporta, empeora la situación, pues sigue siendo una de las zonas más marginales. Podemos ver aquí que hay un poco de sociedad. Es verdad que aquí se ha hecho el mercado hace poco, pero bueno, pasear por aquí tampoco es el lugar más bonito de toda la ciudad. Pequeña leyenda, a ver si me están hablando a mí. Vamos a ver qué quieren. ¿Cómo va? ¿Tutto bene? Dove sei? Io Italia. Ah, Italia. Tu dove sei? Ho visto perché fai video. Sì, Buono. vado in tutti i quartieri del mondo. Sì. Sì. Fai È sport? È bello. Eh? Fai sport? Sì, certo. Sì, che Dai, sport? lascia tranquillo. Che sport? Faccio tanti sport, tu fai? Sì, sì. Benissimo. Kickbox. Molto bene. Ciao, bene. Ciao, ciao, que va bene. Pequeña leyenda, aquí Garibaldi se dice que las noches más tranquilas se ve un hombre con sombrero pasear, porque he cambiado un poco la tonalidad, porque el chico me intentaba intimidar, me estaba así, cerrando muy fuerte la mano, me dice, ¿qué deporte haces? Yo, bueno, muchos, sí, yo hago kickboxing, pues muy bien, pero déjame la mano. Así que, un poquito de adrenalina, empezamos fuerte, ¿me quieres intimidar? Pues, amigo, el corazón me lo has acelerado, eso sí, pero tampoco es para tanto. Vamos para allá, que joder, ya me ha entrado ahora la mala hostia. Vamos a descubrir el centro de Nápoles. Che non ho tanti soldi. Solo 2 euro ti manca. Lo so, ma io non ho tanti soldi da poter dare. Grazie. Ciao. Le da una moneda para ayudarlo. Me dice, no, joder, me has dado solo un euro. Bueno, pero tampoco salgo por la calle con 200 euros en el bolsillo cada vez que grabo. Y me gustaría poder ayudar al mayor número de personas. Entiendo que es una ayuda muy pequeña, pero por el momento no soy el Banco de España y probablemente no lo seré nunca. Así que me sorprende siempre cuando en lugar de ser agradecidos, da igual lo pequeño que sea el gesto, ¿no? Te has parado ahí a hablar con él y eso, le has dado para comprar algo de comida, sobre todo aquí en Nápoles, donde la comida la verdad que es bastante barata, y en lugar de saludarte con una sonrisa, con un gracias, te deja un poco así, ¿no? Medio amargado. Bastante impactantes estos callejones así oscuros, un poquito sucios. Mira aquí. Aquí ya estamos en el barrio que se llama Forcella, porque sus calles principales, la podemos apreciar una ahí, no sé si se ve bien en cámara, pero tiene forma de así, Y, que en italiano es Forcella, en español sería Horquilla. Es uno de los barrios, aparte de ser el centro histórico de Nápoles, es uno de los barrios más caóticos y con los mercados más locos que podéis encontrar. Ahora poco a poco en los años se está transformando, pero a partir del año 2000 era una de las zonas más afectadas por el tema de la criminalidad. Es a partir de 2010 que la administración ha intentado, mirad qué bonitos estos lugares, con toda la fruta, el pan, muy italiano. Cornetto, que no puede faltar, los cuernos, son muy supersticiosos aquí en Nápoles, entonces toda esta simbología le resulta muy atractiva. Pues entonces a partir de 2010 que intenta, ¿no?, dar un cambio a esta zona, sobre todo a raíz de lo que pasó en 2004. Una chica, Annalisa Durante, estaba en su balcón de una de estas casas mirando hacia abajo. Là, no, qua. ¿No era qua? Forcella, no. A Forcella di là. Scendi.
Ah, el señor me dice que esta no es San Forcella, es la calle que está más allá. Entonces entramos por aquí. Pues Annalisa Durante estaba tranquilamente en su casa, una balacera entre exponentes de la Camorra la mató. Y esto produjo obviamente una revuelta popular. La gente ya estaba cansada de toda esta inseguridad, este miedo. Pensad de estos callejones a las 4 de la mañana. Vais a pasar, yo creo, un sustillo. Si el chico de antes hacía un poco así el chulo de día con militares cerca, imagínate de noche. Puede pasar de todo. Pues entonces, a raíz de eso intentaron, con también murales que embellecen un poco la zona, reformar este lugar. Mira esto que interesante, aparte la familia ahí jugando a cartas. Padre Pío, el santo más importante, después de San Gennaro, que lo vamos a ver ahora, uno de los santos más importantes, yo diría de todo el sur Italia, del país entero. Lo podéis ver por todos lados, junto al rostro del Diego Armando Maradona. Ahí está. Vais a ver decenas de Diego Armandos por todos lados. Aquí il football è una religione. Io sono venuto qua perché mi hanno detto che questa zona era una zona dove c'erano tante signorine che lavoravano. Non ci sono più, cos'è successo? No, ce stanno poche, È perché è troppo bordello, poi hanno messo tutti i BB alla gente signorina che anche per quello più che altro, l'hanno cacciato sia polizia, Sì. Tu vivi qua da sempre? Da anni che sto qua. Sì. Ciao! Sono anni. Ciao! Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti! Ciao. Che oggi il mio compagno è malato, oggi c'è dove non c'è più. E non lavora. Dice come fate? Mi arrangio nella vita in giornata, vabbè. E io sono malato di cuore, sono malato cardiologo e tiriamo avanti, perché io voglio troppo bene a suo, non lo voglio perdere. Certo. Dio è grande, no? Certo. E questo qua. Sei credente? Molto. Anche lui, musulmano, sì. Posso chiedere a cosa ti dedichi? Non so se si può... Qual è il tuo lavoro? No, il mio lavoro? Sì, se lavori. No, non posso lavorare, non posso appendere per il cuore, casalinga. Certo. Ogni tanto il mio compagno va a vendere qualcosa per tirare avanti, ma poco. È complicato. Sto qua e a volte mi regalo un euro, 2, 3 a gente che mi conosce. Certo. La gente pensa che il centro di Napoli è una zona un po' pericolosa. È così, non è così? No, Porcella sì. Da quando io abito qua sì, troppe cose ho visto, mamma mia. Sparatorie. Mi puoi raccontare un episodio che... Sì, anni fa, proprio se lo da un amico, era uno, vabbè, mai capito? Sì. No? E c'era un bambino vicino, era il figlio, guarda Romano, gli ho comprato il pallone, oh, che bello, ma lo porto a casa. Il tempo che era giù, che arrivo qua a casa, apro la porta, sento spari, oddio, vado a vedere lui, è proprio morto, mamma mia, mai vista una cosa già in vita mia. Madonna. E il bambino poi la moglie l'ho chiamato, Il bambino era figlio suo? Sì, mo si è diventato grande. E la madre mi ha detto che si scrive, mamma mia quanta gente. E sai, io dico una cosa, questi ragazzi, perché non lavorate come si deve con tutti quanti, la sera andate a dormire tranquilli? Lo so, avete romana, e loro sappiamo cosa andiamo incontro. Il carcere e la morte, no figli miei, avete famiglia, avete figli. Non è buona questa strada, quante volte ve l'ho detto? Esatto, questo è un bel messaggio, perché Sì, pensano che la vita criminale è come nei film, e non è così. Allora, voi pensate di soldi, bella casa, bella macchina, bella moto, belle donne, non è così. Tutto svanisce. Perché fate questa fine? Perché volete il lusso? No. Fate come me, io vivo alla giornata, vedi, vedete la vita come viene. E sì, perché che dovrei fare? Io dovrei ammazzare? No, io tiro avanti per lui, io aiuto molto a lui e lui aiuta molto a me. Questo è l'amore della persona che tu vuoi bene. Guarda, io sono una donna che lo amo da morire, il mio compagno. Non lo cambierei più per nessuno. Vai. Forte? Grazie mille. Ciao Barbara, ciao. Grazie a te, grazie a te. Pobrecita. Spero di sì. Va bene, grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao. Joder. Casi me hace llorar. Buena persona, buena persona. En una situación complicada, con un corazón grande. La vida me está dando mucho y me parece justo
devolver un poco, ¿no? Esto que me está dando la vida a quien se lo merece, como Bárbara. Mirad qué pasada aquí. Hay gente que vende todo. Detrás mío acabáis de ver contrabando de cigarrillos. Un paquete tan solo 2 euros, precio regalado. Aún no he entendido si son originales, robadas o bueno, que han entrado por otra parte o simplemente son, joder, muchos ojos, ¿no? que me están mirando ahora. Esta es otra cosa que podéis ver mucho, el spritz. 2 euros y te hace un buen spritz up, pero no como los 9 que nos piden en Barcelona. Ladrones. Aquí con 2 euritos, pum. Niños a tope. Pum. Sin casco, sin matrícula. Da igual. El buen Diego Armando por ahí. Y aquí, wow. Mirad eso. Qué preciosidad. Este es un mural del artista Jorit, artista de aquí, napolitano, que representa San Gennaro. Peculiaridad, no es la verdadera cara de San Gennaro, es la cara de un obrero, una persona muy humilde que se llamaba Gennaro. Entonces esta idea genial de juntar lo místico, lo religioso, la Nápoles antigua con el pueblo, las personas comunes. Mira qué maravilla, estos colores, esta mirada hacia, en este caso, esta iglesia, pero diría hacia el infinito. Pues esto es uno de los proyectos de los que hablaba del gobierno para revalorizar estas zonas, y esto me parece fantástico porque da un poco de color, de vida a estas calles que si no pueden ser un poquito tristes. Seguramente triste no es eso que vemos aquí delante, Spacca Napoli. Mirad todos estos corazoncitos, increíble. Ciao. Mi fai un espresso per piacere? Grazie. Caffè al signore, l'acqua come la gradisci? È frizzante. Esiste ancora la tradizione dei caffè sospesi? Si può fare o non lo fa più nessuno? Allora fammi il mio più 4. Vale, os explico un poco lo que está pasando. Esta es una tradición napolitana que se llama café sospeso. Quiere decir que, aparte de pagar el tuyo si te lo quieres tomar, puedes pagar en adelantado el café para una persona que, por X razones, no se lo puede permitir. Non se lo può ¿no? permettere. Firmo qua. Sì, dove vuoi. Ok. Perché questo della firma? Per certificare, tra virgolette. Ah, lo metti fuori? Ah, bellissimo questo. Perché están firmado? Porque los pone aquí afuera. Lo expone. Así que la gente que pasa y le apetece un café y no se lo puede pagar, sabe che aquí tiene 4 già pagados. È una cosa che vedi spesso, si faceva più negli anni 90, già è sparita? Si fa O... ancora, però sta andando a scemare, sta andando a finire. È un peccato perché è un bel gesto, ¿no? Lo so. Entonces vamos con ese amable señor, dueño de ese bar, a poner ese café sospeso afuera. Vamos aquí. Ah, proprio qua così? Sì, sì. Strappi, entri e ti prendi il caffè. Vai. Bellissimo. Grazie. Mira che passata. Un vaso enorme con l'azúcar así, los laterales. Come si fa? Prima questo? Ok, entonces un ritual. Antes hay que limpiar la boca con agua, en ese caso agua con gas. Te pide si la quiere con gas o sin. Y luego te tomas el café. Se lo toma muy en serio aquí, y está muy bueno. Buenísimo, grazie. Arrivederci. Ciao. Aspetta. Oi. Ti posso chiedere un... C'era ancora un goccino o no? Dopo il caffè. No, l'acqua non si beve. Dopo il caffè. Me voy. Ciao, grazie. Me ha mirado mal. Me ha dicho el agua después del café. Entonces, antes te la tomas, te tomas el café y luego ya está, te quedas así. Con el sabor del café en la boca, buenísimo. Mirad aquí por 1 euro, podéis comprar todos estos cornetos. Dicen que te dan suerte solo si te lo regalan. Os enseño algo que he visto exclusivamente en Nápoles, que es la spremuta coscia aperte. ¿Qué quiere decir? Spremuta, entonces, como podéis ver, va cortando ahí, perdona, con piernas abiertas. Entonces, zumito de limón. Sì.
C'hai il cappello più bello della storia. Bravo. Non tomar, non tomar, non tomar, No, non bere. la ok? tengo solo. Non bere. No bere. Podéis ver que ya me estoy preparando con las piernas abiertas, como dice el nombre. Y ahora el ingrediente mágico. Atención. Attenzione. 1, 2, 3, vai, 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 beve, tomar. Non esci più. Tomar, magari un Vidal, lo zio Vidal metta. Minchia, scusa. Vai. Madonna. A cose aperte por eso, porque si no te haces una ducha. Ma che ci metti in montata, Indo, Vidal? No sé qué está diciendo. Ci posso la spugna. Otra cosa obviamente de Nápoles es la cultura culinaria espectacular. Tienen de todo. Ahí. Buah, esto. No, esta la pruebo, ya está. Porque mirar y no comprar no se puede. Ciao! Stavo parlando della cultura culinaria qua di Napoli, Sì. però bisogna anche parlare un po' dell'eleganza dei napoletani, perché siete famosi anche per questo. Ma tu sai che abbiamo molta affinità con voi spagnoli, soprattutto con i catalani, come dicevo. Quindi di conseguenza per quanto ci riguarda abbiamo quello stesso sangue. Mirá ese señor impeccable. Sei gentilissimo. Questo qui è il locale che si chiama Il Primo, però ha una sorta di contronome perché viene chiamato la locanda del principe. Ah, Perché fin da bambino mi chiamavano così, il principe, quindi di conseguenza la portiamo avanti questa nomea. yo no sé quién es el loco que ha decidido poner 100 gramos de espagueti en una sartén y freírla, pero es mi nuevo mejor amigo. Y después de media horita caminando, estamos ya cerca de los barrios españoles, Quartiere Español, que lo tenemos en esta dirección. Zaza, ¿por qué nos estás enseñando una M? Pues porque lo que puede parecer una simple estación del metro es considerada por mucho la metro más bonita, más bella de todo el mundo. Estoy hablando de la Metro Toledo. Vamos a verla. Construida en 2012, mezcla un estilo, mira aquí, antiguo con un estilo futurista y un estilo marino. Se ha transformado en un lugar turístico para muchos que puede ser que como yo no necesitan pillar el metro, pero vienen aquí para tomar una foto. Aquí ya cambia, os dije que tiene un estilo tradicional pero al mismo tiempo futurista y marino. Aquí ya se empieza a transformar en una piscina, o bueno, el fondo del mar, mejor dicho. Bueno, aquí ya podéis empezar a flipar. Hay un agujero de, yo diría, 40-50 metros que llega hasta arriba. ¿Es bonito? Seguramente sí. ¿Es la metro más bella del mundo? Bueno, no sé yo, ¿eh? He visto metros. Soy un pro de las metros y esta, primer lugar, no se lo merece. Es muy bonita, top 10. Dale, la ponemos en top 10. Y aquí, bueno, lo veis que sigue esta idea, este concepto de mar. Pero está todo un poco sucio, algunos paneles no funcionan, las luces que parpadean, no sé, necesita un poco de restyling, la verdad. Lo que acabáis de ver es un scam. Es un poco la versión de la pulserita, pero 2.0, es una pulserita de color. Me sorprende que lo haces literalmente al lado de los militares. Te ponen la pulserita, tú, turista ingenuo, piensas que simplemente es una persona muy educada y luego te va a ir persiguiendo hasta que tú no le das 1 o 2 euros para una pulserita de mierda que cuesta nada, 1 céntimo. Ahora, he visto obviamente cosas peores, pero cuidados cuando... Mira aquí, qué locura, vamos por aquí. Cuidado cuando viajáis porque son muy comunes estas cosas. Se está poniendo también bastante feo el tiempo, pero mirad aquí qué chulada. Quartieri Spagnoli, aquí lo tenemos desde el 1536. Exacto, 1536, cuando el general Pedro Toledo creó este barrio, esta zona para sus militares. Luego con el tiempo se transformó en una zona residencial y al día de hoy sigue siendo una zona residencial, pero... Ciao, tutto bene? A posto.
al día de hoy es una zona, sí turística, pero sigue siendo bastante problemática. Ya lo podéis intuir por aquí, mirad. Lo que vamos a ver, todas estas banderas, estas luces, y mirad aquí, el mural más famoso de toda la ciudad. El mural es de Diego Armando Maradona, hecho en 1985 por el artista de 23 años, Mario Filardi. Aquí está. ¡Pum! Increíble. La leyenda dice que tardó 2 noches y 3 días en pintar eso. ¿Y cómo lo hizo? Pues pidiendo dinero a todo el barrio. Y ahora este lugar, que se llama Largo Maradona, se ha convertido en un negocio. Podéis ver que hay camisetas, aquí venden comida, la limonata Kosher Verde que hemos visto antes. Aquí mucha gente que se saca una buena fotita. ¿Lo veis que la cara de Maradona está justo donde está una ventana? Parece que la ventana es abusiva. Entonces, ¿qué hizo el dueño de ese piso? Escribió en Facebook que se comprometía a no abrir la ventana nunca más en su vida. Es la tercera vez que paso por aquí y efectivamente está siempre cerrada. Ha hecho bien en hacerse una ventana porque, pobrecito, no tenía luz, pero la hizo en una posición muy mala. Se nota de hecho que son abusivas porque están mal hechas. Se nota que los bordes están bastante mal hechos. ¿Es el mejor mural de Maradona de toda Nápoles? No. ¿Es el más famoso? Sí. El primero, el más antiguo y lugar, como podéis ver, de pellegrinaje. All'epoca io e Mario ci frequentavamo, eravamo amici stretti. Mio zio Antonio ha avuto l'idea di fare il murales. Questo qua Mario l'ha fatto alla perfezione e veniva da una foto di un calendario. Ok, ok. Era la foto di un calendario e lui l'ha ripresa più grande e l'ha fatta, però a quei tempi non c'era altro murales fuori di questo. Sembra un po' biblico. Esatto, Altro esatto. murales fuori di questo. Ma mi hanno detto che quella finestra, visto che è proprio sul viso di Maradona, non la apre mai il proprietario. È vero, non è vero? Sono leggende poi, no? Allora ti dico la verità proprio, nel senso che la storia nasce così. Quando si ripristina il culto, il ragazzo, essendo che si rende conto di aver fatto la finestra, lascia abusiva, però sulla faccia di Maradona, a un certo punto, questi qua del quartiere che ti ho detto, mio zio e un altro ragazzo, hanno chiamato uno specialista per farlo riprendere e lui ha fatto un video su Facebook dove si impegnava un quartiere intero di non aprire la finestra assolutamente. Quindi poi lui, facendo la promessa, dopo a volte arrivava uno che si doveva sposare, saliva sopra nella finestra di Maradona, arrivava un cantante neomelodico che voleva lanciare un pezzo e là. Quindi dopo è stato anche un tornaconto. Sì, ci ha fatto quasi... Ah, ok, ok. È diventato famoso proprio la finestra. Certo. È meglio la Napoli attuale, turisti, gente tranquilla, o quella Napoli degli anni 90-2000 che si era più sicura però aveva lo stesso un po' il suo fascino? Prima dell'80 erano difficili, c'era fame, c'era questo e c'era quello. Però allora la povertà non faceva uscire le cose belle, ma di tradizione. Napoli, oggi il fermento che sta oggi a Napoli, che è una città internazionale, se vai 100 anni indietro... Era uguale, certo. No, era proprio esattamente come oggi. Sì. No, ma anche perché poi... Oi, occhio. Caldo, questa è una cosa proprio... Un panaro. Prego, Grazie. in diretta. Perché si fa questa cosa? Perché così non sali le scale. Per comodità. Esatto. Il Mira panaro. esto. Le baja ahí la cesta con la comida, así no sube, no sube la escalera. Questo è proprio... Panaro, Ale. Buonasera. Questa è una cosa super napoletana. Non so, io non l'ho mai vista. No, ci sta in altre città, però ¿Sí? probabilmente è nata a Napoli il panaro. Quiero dejar un poco los callejones más turísticos y meterme en los callejones menos concurridos. Aquí estoy definitivamente en una zona para nada turística, no hay casi nadie y se está haciendo de noche. Mirad aquí toda la ropa tendida afuera, el espacio es lo que es, entonces la gente se apaña, ¿no? Lo bueno es que el olor a jabón llena estas calles. Aquí podemos ver las personas
ahí sentada en su salón. Es un estilo de vida un poco de, casi de pueblo, ¿no? Aunque estamos en una ciudad grande como Nápoles. En cada rincón hay una iglesia. Mirad aquí, bajamos un poco la voz. Bueno, el día ha empezado un poco loco con ese chico que no me dejaba la mano, me quería un poco intimidar, un poco asustar. Luego casi hemos llorado, ¿no? Con la señora que se ha emocionado por la pequeña ayuda que le he dado. Seguramente está en una condición económica complicada y lo necesitaba. Luego hemos probado una pasta frita buenísima de ese señor tan elegante. Y luego hemos podido charlar con el chico más amable que he conocido en toda Nápoles y nos has explicado un poco cómo era el largo Maradona hace unos años. Mira aquí, Sorbillo, la pizzería más famosa de toda Nápoles, junto a Michele. Lo hemos visto todo, ha sido un día maravilloso, espectacular, es una ciudad que tenéis que visitar sí o sí, da igual de dónde eres. Mira esta imagen de este chico en una situación económica muy complicada que mira un traje con esa mirada casi de sueño. Muy impactante, muy impactante. Espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo episodio. Estoy volviendo a casa y estoy volviendo donde estaba antes. Y hay un señor ahí súper enfadado. O sea, aquí hay otro así borracho. Están todos los militares ahí. Pues muy bien. Impactante el cambio. De día mediamente tranquilo, ahora de noche asusta. Acaba de romper una botella, gritar a los militares. Otro ahí al lado, todo loco. Y mirad aquí el panorama. Está lleno de gente. Todos bebiendo.